¡Qué alegría! ¿Cuánto pueden gritar de alabanza, de júbilo al Señor? Amén, aleluya, aleluya, amén. Abrimos nuestros corazones para recibir el consejo de la palabra que el Espíritu Santo puso en mi corazón. No puedo negar ni ocultar la enorme satisfacción que embarga mi ser total. No lo niego. Porque estamos reunidos y no por las razones que la mayoría han pensado y expresado en las redes sociales. ¿Sabe lo que ha dicho la gente en las redes sociales? Que por qué algunos pastores estamos deseosos del culto. ¿Por qué han dicho? Por la finanza, porque se está muriendo de hambre. No es cierto. Yo no me estoy muriendo de hambre, porque quien me contrató a mí, quien me llamó a mí al ministerio, es el glorioso Espíritu Santo, a quien le invito que le demos gloria y honra al Señor. Así que no nos hemos reunido por lo económico, lo hemos reunido porque esta reunión la estableció Dios, la estableció el Espíritu Santo como medio para bendecir al pueblo. Mi sentimiento es parecido al que David expresó en el Salmo 122, que dice... Salmo 122 dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies anduvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Cuánto quisiera también que ustedes pudieran repetir con entendimiento y realidad las palabras de David, que dijo: mirad cuán bueno. ¿Cuánto puede repetir conmigo eso? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mirad cuán bueno y cuán... Y les he explicado que eso de delicioso, ¿qué tiene que ver con qué? Con paladar, con gusto. Cuán bueno y delicioso es habitar. ¿Cuántos sienten que es delicioso vernos aquí en la casa del Señor? Amén. Y cuánto quisiera que fuera una realidad en nosotros lo que dice Hechos 1:8. ¿Qué dice Hechos 1:8? Y estaban todos unánimes juntos. Estaba citando Hechos 1:1, pero es Hechos 1:2. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. A pesar de la emoción que me embarga, no lo niego, debo de ver con responsabilidad este reinicio de los cultos, y en esa responsabilidad hacer una evaluación que nos haga ver la verdad de cómo respondimos y de cómo vamos a responder. Me van siguiendo. Cómo vamos a responder en este reinicio de esta relativa normalidad. Esto no es normal, pero es una relativa normalidad. En esta relativa normalidad, especialmente hablando de nuestros cultos. ¿Cómo hemos respondido y cómo vamos a responder? Realmente, y para hablar con verdad, esta crisis no fue ni parecida a otras crisis por las que ha pasado la iglesia. No fue parecida a las que ha pasado la iglesia en otros tiempos. Es más, esta crisis no fue directamente con la iglesia, sino que fue como parte de vivir en la doble, escúcheme bien, en la doble ciudadanía que todavía tenemos. ¿Cuántos saben que nosotros tenemos una doble ciudadanía? ¿Cuál es? ¿Cuál es? La salvadoreña y la celestial. ¿Cuántos creen que tienen esa ciudadanía? No me, en este primer culto no me calienten, por favor. Porque si usted no está seguro de eso, no sé qué está haciendo. Debemos de estar seguros de que también tenemos otra ciudadanía, tenemos otra patria, la patria celestial.
Ya pueden imaginar la condición por la que pasó la iglesia primitiva, que fueron esparcidos, así dice la palabra, fueron esparcidos por todas partes por el único delito de seguir la nueva fe que había traído el Señor Jesucristo. Fueron perseguidos y a morir solo por ese delito. Por otro lado, esta experiencia nos ha descubierto, escúcheme bien, este es el problema de su pastor, nos ha descubierto cuánta falta o cuán lejos estábamos para llegar a la medida que deberíamos haber llegado. Esta pandemia nos descubrió cuánta falta o cuán lejos estamos para llegar a la medida que deberíamos haber llegado. Descubrió. Medida que consiste, ¿van conmigo? Medida que consiste en vivir la vida abundante, la vida victoriosa sobre cualquier, no los escucho, sobre cualquier circunstancia. Esa es la medida, ese es el reto, vivir esa vida victoriosa que no importa, pero esta pandemia nos descubrió que no hemos llegado a esa medida. Es por eso que a pesar de mi alegría y de la alegría que debemos de tener todos los congregados hoy, debemos de tratar con responsabilidad este reinicio de los cultos para corregir lo que debemos de corregir y hacer las cosas como se deben de hacer. ¿Cuántos dicen amén? Debemos de ver con responsabilidad esto, para corregir lo que se debe de corregir y para hacer las cosas como se deben de hacer. Después de pedir guianza al Espíritu Santo sobre qué predicar en esta fecha que marca el reinicio de nuestros cultos, fui guiado a una experiencia un poco similar que tuvo el pueblo de Israel. Yo ya les he dicho que Israel es como nuestro hermano mayor, y las cosas que Israel pasó casi siempre son las que nosotros también pasamos. En esa experiencia que tuvo el pueblo de Israel, que después de 70 años de tener cultos, en su reapertura, ellos pasaron 70 años exiliados, pero después regresan. Entonces, tuvieron sentimientos y actitudes que nosotros hacemos bien en revisar para practicar. Ellos allá en su reinicio, después de 70 años, tuvieron actitudes y actividades que son admirables y que nosotros hacemos bien en revisar para poder practicar. Es en ese sentido que en esta ocasión de tanta importancia para nosotros voy a compartir el tema, y ahí si ustedes ya van a repetir conmigo, actitudes y actividades en la restauración del culto. ¿Quieren repetir conmigo, por favor? Actitudes y actividades en la restauración del culto. Una vez más. En la restauración del culto. Ojalá que las personas que nos ven por este medio también hayan estado repitiendo con nosotros. Y yo creería que este mensaje debería de oírlo todos los creyentes, porque debemos de renovar o tener las actitudes apropiadas en este reinicio de nuestros cultos. ¿Cuál es el tema? Dije. Correcto. Ya medio lo dije. Y por ese medio, como no lo expliqué bien, lo voy a repetir. En esta predicación vamos a tomar como ejemplo la restauración del culto que se dio, especialmente bajo la dirección ministerial de los profetas Nehemías y Esdras. Y en ese sentido vamos a revisar las actitudes y actividades que se hicieron en aquella restauración del culto. Vamos a revisar cómo ellos se comportaron cuando reactivaron su culto, con el objetivo que también nosotros las realicemos con ocasión de estar reiniciando la bendita actividad del culto a nuestro Dios. Las vamos a revisar para ver que nosotros las podamos practicar. Trasfondo de aquella restauración del culto. Esos son mis... yo trato de explicar para que nos facilite el entendimiento de lo que siento compartir. Trasfondo de aquella restauración del culto, es decir, lo que hubo antes de esa restauración. Yo esperaría que la mayoría de nosotros conozcamos algo de la historia de Israel, especialmente en esta parte que trata de esta predicación. Esta predicación trata de, ¿cuál es el tema? ¿Qué pasó?
actitudes y actividades que se tuvieron en la restauración de ese culto allá con ellos. ¿Y para qué lo estamos analizando nosotros? Para ver cómo hacemos práctico esa parte, esas actitudes y esas actividades. Bajo el reinado de Salomón, vamos a ver ese trasfondo, bajo el reinado de Salomón fue edificado el gran templo de Jerusalén. Creo que todos lo sabemos. David le deja los materiales, pero quien edifica el templo es Salomón. El cual, ese templo, no solamente fue una joya arquitectónica, sino que fue una casa aceptada por el Señor Jehová. Mire qué lindo esto, como el lugar en que recibiría y respondería las oraciones del pueblo. Aquel gran templo de Jerusalén. Hay un capítulo 2 que dice: cuando oren de esa casa, donde quiera que estén, yo les voy a oír. Entonces esa bendita casa fue construida y con ese fin. Primera Reyes capítulo 9 versículos 1 al 7, un pasaje que nos dé más luz de lo que estamos hablando. Dice ese pasaje: cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real, es decir, la casa del rey y la casa del templo, y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como lo había aparecido en Gabaón, y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo te oigo. Qué lindo cuando Dios puede decir eso. Yo he santificado esta casa. Estamos hablando de esa casa. He santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Fíjense, hermanos, al otro día prediqué sobre el valor del tabernáculo. ¿Recuerdan? Algunos recordarán esa predicación. Miren lo que está diciendo ahora el Señor Jehová en relación a esa casa, a ese templo. Uno no puede decir: no, es que no vale la. ¿Cómo no? Tiene su valor. Dice: en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, y en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente os apartareis de mí vosotros y vuestros hijos. Permítame pararme, porque aquí es donde a mí me complican la vida. Yo no sé cómo, lo voy a decir en la siguiente predicación. Yo más de una vez creo que la Biblia que yo tengo es otra, que no es igual a la que tienen la mayoría de creyentes. Porque la mayoría de creyentes dicen que uno puede vivir como quiere vivir y que Dios no dice nada, ni hace nada. Eso no es lo que dice la palabra de Dios que acabamos de leer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están conmigo? Y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré. ¿Se entiende eso? Yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Y esta casa, oiga bien, ¿qué habíamos dicho sobre la casa? Que los ojos del Señor estarían ahí. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí. E Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando dice serán por proverbio y refrán. Pero con alguna relación. Que no eran estos la afrenta que iban a recibir por lo que había pasado. Tal como lo dice el último versículo que hice referencia, en el correr del tiempo, estamos viendo el trasfondo. En el correr del tiempo, los hijos de Israel pecaron contra Dios, viviendo y comportándose como se comportaron los pueblos vecinos, y Dios, que es fiel. Estoy usando otra palabra que la gente no usa adecuadamente. ¿Qué quiere decir la gente cuando dice que Dios es fiel? Que les va a cumplir haciendo lo que ellos quieren. Pero lo que quiere decir la palabra fiel es que Él va a hacer lo que debe hacer sin importar nada. Dice, los entregó a los babilónicos, y también aquella casa que fue cubierta con la gloria de Dios fue saqueada, abandonada y destruida. Estamos tratando de ir al trasfondo. Destruida. Pasaron 70 años y todo un proceso extraordinario
y maravilloso también, para que el templo fuera reedificado y el culto también fuera restaurado, y esas actitudes y esas acciones que los judíos y sus líderes hicieron en aquella restauración del culto son las que podemos revisar para que también nosotros las llevemos a la práctica con ocasión de la restauración de nuestros cultos. Estamos analizando el trasfondo. ¿Y qué fue lo que hicieron? Porque eso es lo que vamos a analizar en esta prédica. ¿Qué fue lo que hicieron? Entre muchas cosas, siempre permítanme tomarme un poquito de agua. Entre muchas cosas que hicieron, vamos a considerar las siguientes. Cuando menos a esos postulados principales deben de ponerle ustedes todo el cuidado. Cuando digo postulado me estoy refiriendo a las divisiones principales de la predicación. No las tengo numeradas, pero acéptenlas en el orden que las voy a compartir. Una actitud y una actividad que se dio en aquella restauración del culto fue la unidad integral. La unidad integral. ¿Quieren repetir conmigo? La unidad integral. Entonces, una de las acciones, de las actitudes y acciones que se dio en aquel culto fue la unidad integral. Cuando estoy usando el vocablo integral para referirme a esta unidad, me estoy refiriendo a una unidad que incluye a todas las personas del pueblo, especialmente la unidad entre los líderes y demás personas del pueblo. Lo voy a decir más adelante, pero si se me escapa lo digo ya. Si hay alguna unidad que es difícil, es la unidad del pueblo con sus líderes. Eso es bien costoso. Lo digo yo en carne propia, hablando de las cosas espirituales, de las cosas evangélicas. La unidad es indispensable en todos los tiempos y en todas las áreas. No se puede hacer una obra si no hay unidad, no se puede, es indispensable. Pero mucho más en el pueblo de Dios. Y mucho más cuando el pueblo ha estado separado, como hemos estado nosotros, y mucho más entre los líderes y el pueblo. Me fueron siguiendo en esos muchos más. La unidad es necesaria en cualquier área de la vida, pero mucho más en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios esto es clave. Sin unidad no vamos a ninguna parte. En estas circunstancias la unidad es imprescindible y a Dios gracias, aquel pueblo lo comprendió y se espera que también nosotros lo comprendamos y la practiquemos, por favor, como siempre aquí, despiertitos. La comprendamos y la practiquemos. Ese es el ejemplo que vimos en aquella restauración y yo espero que también nosotros así lo hagamos. Nehemías capítulo 8, versículos 1 al 3. Nehemías capítulo 8, versículos 1 al 3. Una persona con uno de ustedes con estos cambios que están habiendo y me dijo: oye hermano, ¿y ahora cómo voy a hacer con mis notas? Porque facilitaba tener mis notas al frente, pero yo le dije: hermano, atento a lo que estoy diciendo. Nehemías, para usted hermana, Nehemías capítulo 8, versículos 1 al 3 dice: y se juntó, vamos leyendo con entendimiento, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Un momentito ahí, regresamos, un momentito ahí. Y se juntó todo el pueblo. ¿Cómo se juntó? Como un solo hombre. ¿Se entiende eso? Se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Como que todos ustedes se unen en mí o en alguien. Como todo el pueblo, como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro. No es esto el punto, sino la unidad, pero está en el versículo y por eso lo leo. El escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, unido todo el pueblo, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender. Se notan las partes que están involucradas. Dice que estaban juntos allí, unidos allí. ¿Quiénes? Los hombres, primero los hombres, las mujeres, los jóvenes. Le ponemos algo de los adolescentes. Fíjate que mi experiencia es que los adolescentes son gente que entiende, porque dice que deberían de estar ahí todos los que podían
entender el primer día del mes séptimo y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, todo el pueblo está ahí, toda la gente está ahí, leyó el libro, desde el alba hasta el mediodía. ¿Cuántas horas? 6 horas. Desde el alba hasta el mediodía, en presencia, y una vez más para hablar de la unidad, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Esta parte la voy a aplicar más adelante también, porque es otra actitud que se debe de tomar, pero estoy hablando de la unidad. Los jóvenes no dijeron, esto no nos toca a nosotros, y las mujeres tampoco dijeron, esto no es para... No, todos estaban unidos, porque estoy diciendo que la unidad integral es imprescindible, indispensable en la reanudación de un culto. Así lo hicieron ellos. ¿Y qué se espera? ¿Qué se espera? Que así también lo hagamos nosotros. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Al leer estos versículos se puede notar que aquella unidad no era meramente social. Porque algunas veces uno se socialmente, esas unidades no son tan buenas. No era social, no era una social, sino que era espiritual, porque estaban unidos para oír la palabra de Dios. Así que no era, es que a nosotros nos gusta estar encherada. No era que les gustaba estar encherada, sino que les gustaba, estaban unidos porque estaban oyendo la palabra de Dios. De la misma manera es importante comprender que aquella unidad que era integral estaba uniendo a dos sectores que es difícil unir, pero al mismo tiempo imprescindible, como es la unidad del pueblo y los líderes. Lo dije hace un ratito antes, ese asunto de unir los líderes con el pueblo, eso, hermanos, es complicado. Si el líder dice, voy aquí, ¿el pueblo qué dice? Es para acá. Si el pueblo dice es para acá, el líder también dice es para acá. Eso es completamente difícil, bien difícil unir a los líderes. A pesar de todo, esta congregación es ejemplo de todo. Yo considero a Centro Cristiano como una congregación excelente. Sin embargo, esa unidad nos ha costado. Yo esperaría que en esta restauración de nuestros cultos, este milagro espiritual se realice entre nosotros. ¿Cuál es el milagro? La unidad integral. Estamos hablando de acciones y actitudes que se deben tomar al reinicio, que se tomaron y se deben de tomar en el reinicio de un culto. Otra actitud y otra actividad que se dio en aquella restauración del culto fue la oración acompañada de humillación y ayuno. ¿Me expliqué? ¿Cuál es esta otra actitud? Oración acompañada de humillación y ayuno. Oración acompañada de humillación y ayuno. En este reinicio de nuestros cultos debemos de ser honestos y aceptar, vamos a ver cuántos están de acuerdo conmigo, y aceptar que la oración no nos gusta. La oración, no andemos con esa, ay, si yo paso horas, sí. No, hombre, no nos gusta. Y lo más seguro es que a Israel tampoco le gustaba. Pero después de pasarlo por lo que pasaron en la restauración del culto, comprendieron que la oración es una necesidad, pero también es un privilegio, y ellos lo hicieron en una manera de humillación. Voy a ir leyendo los pasajes que corroboran lo que estoy diciendo. Dice Nehemías capítulo 9, versículo 1. Nehemías capítulo 9, versículo 1. Tal como lo dije al inicio, si uno quiere conocer esta historia en esta parte, debe de ir a los profetas que la propiciaron. Nehemías y Esdras. Y aquí estamos hablando de Nehemías ahora. De Nehemías capítulo 9, versículo 1 dice: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno
y con cilicio y tierra sobre sí. Un poquito ahí lo vamos a detener. Dice que se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Tierra sobre sí. ¿Se imaginan lo que hicieron aquellos hermanos? Con esto que acabamos de leer, ¿se imaginan lo que hicieron? ¿Qué dice el versículo? Se reunieron en ayuno, cilicio y tierra. ¿Se imaginan lo que hicieron? Tierra sobre sí, se echaron tierra, se vistieron de sacos picantes y estaban en ayuno. ¿Se imaginan? Le estoy preguntando. Como sabemos, esta práctica del ayuno casi ha desaparecido en nuestro medio. ¿Y cuando lo hacemos? ¿Cuántos alguna vez en su vida ayunan cuando lo hacemos? Casi ha desaparecido. Y cuando lo hacemos por necesidades personales y materiales. Las dos cosas, personales y materiales, pensando que con aguantar hambre le podemos doblar la mano a Dios. Esa es la idea que nosotros voy a ayunar, porque así en ayuno, al verme él aguantando hambre, él va a hacer lo que yo estoy necesitando, y lo que yo, y la palabra yo aparece a cada rato. En este caso, y por el contexto, comprendemos que el pueblo ayunó por causa de sus pecados, reconociendo que habían pecado y por eso habían pasado por los sufrimientos y vergüenzas que pasaron, y hoy estaban implorando misericordia, y por eso estaban en ayuno, en saco y cilicio y echándose tierra sobre sí. Mire, cuando uno anda sudado y le cae tierra, le cae polvo, eso pica más. Nehemías 9, 26, 27, más adelantito, dice: pero te provocaron a ira y se le revelaron. Estoy diciendo que ellos oraron, ayunaron por causa de sus pecados, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas. Es decir, no lo hicieron. Mataron a tus profetas que profetizaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Versículo 27. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, porque así es la justicia de Dios, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores, en este caso Esdras y Nehemías, para que los salvasen de mano de sus enemigos. Estamos leyendo palabra de Dios. Es por eso que en esta reanudación de nuestros cultos también vamos a adoptar la actitud y actividad del ayuno, acompañada de humillación, cilicio y tierra sobre nosotros. Por supuesto que esto último en sentido espiritual, porque no quiero que ninguno de ustedes vaya a salir buscando una polvazón y echándose y siga pecando. Las cosas no son aquí. Eso es de sentirnos vil, me he hecho tierra, valgo menos que tierra, y ya se quita esa delicadeza. Ay, no, que yo no me puedo ensuciar porque no somos nada, no somos nadie. Otra actitud y otra actividad que se dio en aquella restauración del culto fue la confesión de sus pecados. La confesión de sus pecados. Esdras capítulo 9, tengo que fortalecer lo que digo a la luz de la palabra. Esdras 9:6 dice: y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro ante ti. Van siguiéndome, van confuso y avergonzado. Yo no puedo orar a ti, estoy avergonzado. Porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Eso es lo que está confesando Nehemías. Esdras capítulo 9, versículo 13, 14, ahí mismo dice: mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas. Fíjate que es diferente a lo que nosotros oramos, porque nosotros cuando oramos y pensamos en todo lo que está pasando, ¿qué decimos? ¿Cómo oramos? ¿Por qué, Señor, está pasando todo esto? Y pareciera que nos queda como sorpresa. ¿Por qué, Señor? Por nuestros pecados, hermanos. Porque no somos lo que deberíamos ser.
Somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Esta humanidad no debería de estar tan pervertida como está, y si lo está es porque la sal, los creyentes, no hemos hecho el papel que a nosotros nos corresponde. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? A causa de nuestro gran pecado, ya que tú, oh Dios, estamos leyendo el pasaje, nuestro Dios no nos has castigado de acuerdo a nuestras iniquidades, porque la misericordia todavía nos cubre. Y nos diste un remanente como este. Y cuánto desearía yo que ese remanente fueran ustedes, hablando ya de nuestro tiempo y de la iglesia. Hemos de volver a infringir, pregunta en interrogante. Dice, hemos de volver a infringir los mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. ¿Qué dicen ustedes? Repito la pregunta. ¿Hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? Pregunto. ¿Qué dicen? ¿Qué decimos? No. ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente si alguien escape, ni que alguien escape? Es decir, si lo volviéramos a hacer, no habría misericordia y el remanente pequeño sería destruido. Este asunto de la confesión por nuestros pecados, que estoy hablando de la confesión delante de Dios, no quiero que vayan al vecino aquí para quererle confesar sus pecados. Este asunto de la confesión, por supuesto que estoy hablando de la confusión delante de Dios, tiene su misterio. Y escúchenme bien esta parte. Porque aunque Dios o el Espíritu Santo sabe los pecados que hemos cometido, ¿cuántos dicen amén? Él lo sabe, hombre, Él lo sabe. Le agrada que los confesemos. ¿Por qué le agrada? Porque esa confesión, por un lado, implica aceptación de los pecados cometidos. Amén. Cuando usted los confiesa, Él lo sabe, pero indica que usted los está, porque a nosotros nos cuesta aceptar que hemos pecado. Entonces, aceptación de los pecados cometidos, y por el otro lado, implica súplica de perdón. Por eso es que le agrada que le digamos en qué hemos pecado, no porque Él no sepa, sino porque eso implica esas dos cosas que acabo de compartir. Al venir hoy delante del Espíritu Santo, no vamos a negar nuestros pecados. Y por supuesto que no estoy hablando de pecados de adulterio o fornicación. ¿Verdad que no debo de hablar de esos? ¿Ah? Pero no estoy hablando de esos, de los cuales no se debería de hablar entre nosotros, así dice Pablo hablando de otra cosa, sino que de pecados, y escuche bien los pecados que he anotado: pecados de defraudación. Pecados de defraudación. Nosotros hemos defraudado al Espíritu Santo. El Espíritu Santo esperó más de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Él esperó que no tuviéramos tanto miedo. Él esperó que confiáramos en Él. Pero lo hemos defraudado, aceptémoslo, lo hemos defraudado. Algunos de nosotros nos portamos peor que incrédulos. Los incrédulos tenían más confianza, más seguridad, pero nosotros anduvimos temblando. Pecados de defraudación, pecados de dudas. ¿Cuántos de ustedes hoy, con esto de que algunos perdieron el trabajo y que ya no había pisto, dijeron, me voy a morir de hambre? Y yo lo que los veo a todos ustedes es más gordos. En lugar de que se murieran de hasta los ojitos, así se los veo más chiquillos, porque más... pero pecamos, dudamos de Él. No, dudamos de Él. Pecados de miedo. Todo eso que dije, no temáis. No. Pecados de miedo. Pecados de acomodamiento. Y a Dios gracias que ustedes han dejado de pecar. Hay muchos que siguen pecando. ¿Para qué ir al culto? Si aquí uno lo oye Dios y empieza a decir un montón de cosas que... Pecados de acomodamiento, que si no fuera, escuche bien esta parte, es importante, que si no fuera por lo que decimos que somos, estoy hablando de ustedes aquí, por lo que decimos, no serían pecados graves. Porque ¿cuáles fueron los pecados que mencioné? Acomodamiento, defraudación, dudas, miedo.
Estoy diciendo que si no fuera por lo que decimos que somos, esos no son pecados tan graves, pero por lo que decimos que somos, sí son pecados graves. Porque nosotros decimos, ¿qué decimos nosotros? Que somos templo y morada del Espíritu. ¿Y por qué es que ese templo del Espíritu iba zumbado huyendo? ¿Y por qué es que ese templo del Espíritu estaba bajo la cama? Lo defraudamos y por nosotros sí es grave. Si alguien decía que era seguidor de San José Arcángel, no, ese no es pecado grave porque San José Arcángel no tiene poder. Pero el glorioso Espíritu Santo puede hacer lo increíble. ¿Cuántos quieren dar una ofrenda de palmas? Otra actividad que se dio en aquella restauración, otra actividad y otra actitud que se dio en aquella restauración y que debemos de procurar nosotros, se volvieron a la palabra de Dios. Se volvieron a la palabra de Dios. Tenemos que volver a la palabra de Dios, hermano. No es lo que dice fulano. Perdóneme, aunque sea el presidente de la República, vale más la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen? Amén. Hay que volver a la palabra. Eso no quiero decir que las cosas buenas que el hombre diga debemos de obedecerlas. Nehemías capítulo 8 versículos 3 al 5 dice: y leyó en el libro delante de la plaza, lo leímos hace un momento, delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender. 6 horas. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Los oídos, que me alegra cuando veo a todos ustedes así como, ¿han visto ustedes cómo se ponen los loritos cuando uno les quiere hablar? El lorito aprende por el oído. Entonces el lorito se voltea así y ¿verdad que sí? Tú que tienes la lora ya, se voltea de lado así y está oyendo. Dice, y el oído de todo el pueblo estaba atento al libro de la ley. Me ha dado tanta cólera, espero que no sea cólera mala, cuando alguien me ha dicho, mire, fíjate que cuando usted estaba predicando, fulano ahí atrás estaba mandando unos mensajitos por él. Este no es lugar de enviar mensajes, este es lugar de recibir el mensaje, de recibir la palabra del Señor. Entonces estaba, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para que él estuviera un poquito más alto, y junto a él estaban, otro detalle lindo, y junto a él estaban Matatías, Semananías, Urías, Hilcías, Maasías, a su mano derecha, y a su mano izquierda estaban Pedaías, Misael. Esos nombres un poco enredados. Yo debería decir, estaba Juan Carlos, estaba Mauricio, estaba Malene, estaba Ernesto, estaban todos apoyando lo que el hombre decía. Yo me imagino que mientras el profeta leía, aquí los que estaban aquí, los que ¿qué hacían? Amén. Es la verdad. Pero yo tengo el problema que hay veces que yo estoy hablando y algunos de ustedes, no, eso no es así. No, eso no es así. Eso no es así. Estoy hablando mentira porque aquí solo gente así viendo lo que el pastor dice, amén, gloria a Dios, yo lo hago, yo lo voy a hacer, está bien. Esdras, el libro a ojos de todo el pueblo, estoy terminando de leer el pasaje. Esdras, el libro a ojos de todo el pueblo porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo. Fíjate qué bonita esta escena. El gran rollo lo tenía cerrado, y cuando él lo empieza a abrir, todo el pueblo estuvo atento para ver, oír lo que él se iba a decir. Nehemías 9:3 y dice: puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la 4ª parte del día. Aquí estaba hablando de otro término, de otro tiempo, porque allá decía desde el alba 6 horas, pero aquí dice que serían 3 horas, la 4ª, porque allá el día es de 6 a 6, entonces 3 horas. La 4ª parte, confesaron sus pecados
Mire bien, mire que el culto debe tener esto. Y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová. El culto debe de ser para eso. Oír palabra de Dios, confesar nuestros pecados y adorar a nuestro Dios. Gloria al Señor. Un pasaje más, Nehemías 10:39 dice: se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios. Otra actividad es que volvieron a la palabra de Dios. Debemos volver a la palabra, hermanos. La que vale es la palabra. La que se debe de obedecer es la palabra de Dios. Amén. Y hace referencia a ese pasaje. Vamos a hacer. ¿Qué escena más agradable? Yo espero que así lo sientan ustedes. ¿Qué escena más agradable y esperanzadora es esta que se describe en estos versículos? ¿Cuántos sintieron que era agradable como ellos estaban oyendo la palabra de Dios? Hombres, mujeres, jóvenes estaban atentos para escuchar la palabra de Dios, casi como están aquí todos nuestros, porque yo estoy viendo a los jóvenes que están reunidos aquí, atentos, muy atentos, sí. Amén. A las mujeres, ¿cómo están aquí las mujeres? Muy atentas, unas medio dormidas que otras. Y con hoy este asunto de estas máscaras, yo no sé si están dormidas o qué, pero yo las veo. ¿Y los hombres cómo están aquí? Los hombres esos que, sí. Al otro día vi que estaba Saúl, ¿qué quiere? No importa el tiempo, 4 horas consecutivas estuvieron, o 6 o 3, escuchando la palabra de Dios. El tiempo no importaba. Tanto los líderes, así como todo el pueblo, hicieron pacto, se comprometieron que serían practicantes de la palabra de Dios. Volvieron a la palabra y nosotros vamos a volver a la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Todos sabemos que esa no ha sido la actitud de nosotros hacia la palabra de Dios. Sí, no ha sido hacia la palabra de Dios. Como no debió ser la actitud de Israel. Esa actitud la tomaron en la restauración de sus cultos. Pero el asunto fue y es que en este reinicio de los cultos vamos a hacer lo mismo que hicieron los judíos hace muchísimo tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a volver a la palabra. Vamos a volver a la palabra de Dios, vamos a amar la palabra de Dios, vamos a obedecer la palabra de Dios, y el pueblo dice amén. El pueblo dice amén. Otra actitud y otra actividad que se dio en corregir los errores cometidos. Corregir los errores cometidos. Repitan. Corregir los errores cometidos. Esdras capítulo 9, esta parte tómenle mucho cuidado, porque nosotros hemos hablado mal de Israel. ¿Cuántos han hablado? Israel fue chueco, hombre, todo lo que hizo Dios con ellos y cómo. Mire, Israel tuvo cosas muy admirables. Esdras capítulo 9, versículo 1 al 3 dice: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí, hablando a Esdras, diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de la tierra de los cananeos. ¿Qué quiere decir eso de no se han separado? Es decir, estaban viviendo iguales, revueltos. Eteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a se están comportando iguales. Casi parecido a nosotros, ¿no ves? Casi poco parecido. Porque han tomado de las mujeres de ellos para sí y para sus hijos. Han tomado de las mujeres de ellos, mujeres filisteas, mujeres de todo, han tomado para sí y para sus hijos. Y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra. Y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Es decir, que el pastor y los diáconos y los miembros y todo el mundo había caído en esa misma trampa. Pero miren cómo dice el 3: y cuando vi esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué. Esto de arrancar pelo de la barba para un judío es una cosa
que demuestra mucha pena, mucho dolor. Y arranqué pelo de mi barba y de mi cabeza y de mi barba, y me sentí angustiado en extremo cuando le contaron lo que realmente allá en el pueblo estaba pasando. Él no se daba cuenta de lo que estaba pasando. Nehemías 9:2, quise poner este versículo porque ya allá hay un espacio de tiempo, allá están descubriendo el problema que había, pero en este versículo, Nehemías 9:2, ya han hecho lo que allá han corregido, porque ese es el punto hoy, se debe de corregir los errores cometidos. Dice Nehemías 9:2, y ya se habían apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Entre los diferentes aspectos importantes de este apartado está uno que nosotros debemos de corregir, y me refiero al decir y hacer. En resumen, está este problema en el decir y el hacer. Ese es el aspecto a corregir y a observar. Nosotros somos buenos para decir y hasta prometer. ¿Cuántos están de acuerdo? Pero para cumplir, no solo somos malos, sino que somos malísimos. Si no vean lo que hacemos cuando estamos en aprietos. Alguien está enfermo, le dijeron que tenía cáncer, ¿y qué hacemos? Bueno, cosas más pequeñas, le quitaron el trabajo, son más pequeñas. ¿Qué hacemos nosotros? Y empezamos a prometer el cielo y la tierra, pero para cumplir lo que somos malos. Y no estamos hablando de casos tan difíciles como fue el caso en referencia. ¿Entendieron lo que realmente pasó en los versículos que mencioné? Lo que corrigieron los israelitas, ¿lo comprendimos? ¿No mucho? Fíjense que lo que había pasado, está claro, pero lo voy a repetir, es que había habido una mezcla. Los judíos habían tomado mujeres de los diferentes pueblos y habían hecho sus familias, y ahí estaban. Y ahora había que, ya puede imaginar un judío se había casado con, no, yo creo que no había casamiento, pero había procreado hijos con una mujer del pueblo allá, y habían tenido hijos, y ahora, ¿cómo ven eso? Se querían, se amaban, pero no era lo que Dios decía. Dios decía que su pueblo santo no debía de mezclarse con otros pueblos de la tierra. ¿Y qué hicieron ellos? La pregunta del millón es ¿qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Si aquí con solo que se diga una cosa sencilla, no conviene esto, ¿qué hacemos nosotros? Me voy. Y como hoy con eso de las libertades y las cantidades de culto a la medida, si allá en la otra dice que el pastor llegó gordo al otro día y nadie dijo nada. Y ellos tuvieron que separarse. Ya puede imaginar una mujer con sus niños y yéndose. Alguien pudiera decir ¡qué barbaridad! Y los derechos humanos y aquí. Pero la mujer con sus hijos se fue. No, esto no era lo que Dios quería que hiciéramos, y nos vamos a... Por eso estoy diciendo que hay que corregir los errores cometidos. Al iniciar las cosas hay que corregir los errores cometidos. Después de oír la palabra de Dios, ellos concluyeron que habían pecado, especialmente en el caso de tomar mujeres de otros pueblos, y hoy tenían que separarse en obediencia a la palabra de Dios. Y no solo se quedaron en palabras, sino que lo hicieron. Hoy nosotros en esta reanudación de nuestros cultos tenemos que corregir nuestros errores que nosotros conocemos y que espero que no sean tan dolorosos. Los errores de nosotros deben de ser pequeños.
Y si lo fueran, si tuviéramos errores graves, ¿qué vamos a hacer? ¿Ah? Lo siento dudoso. ¿Qué debemos hacer? Corregirlos, aunque fueran dolorosos. Alguien en estos días de pandemia lo convencieron que vendiera, para conseguir algunos centavos, que vendiera algunas cosas prohibidas, que vendiera algunas cosas robadas, que vendiera, ayúdenme ustedes para pensar en otra cosa. Y uno ya entendió que se gana bien ahí. La droga se compra un poco cara, pero se compra un poco barata y se vende más cara. Y hasta quiere traerlo bien. ¿Qué vamos a hacer? Corregir los errores cometidos. Vamos. Otra actitud. Y hoy estoy de la emoción, estoy perdido, no sé ni qué tiempo, no he visto ni reloj ni nada. Otra actividad y otra actitud, actividad que se dio en aquella restauración fue el renovar pacto. Renovar pacto. Dice Nehemías 9:38, miren que no estoy diciendo lo que yo pienso, te estoy diciendo lo que está en la palabra de Dios. Nehemías 9:38, ¿qué dice? A causa pues, Nehemías 9:38, a causa pues de todo esto nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes y por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Si leemos con cuidado, deberíamos repetir la lectura de ese cuadro, pero vamos, dice, a causa pues, el versículo, a causa pues de esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos. Fíjense que en esto de asunto de cuando uno va a hacer la importancia de la firma, hay veces que se alega, si no está firmada, no vale, la firma es importante. Y entonces, y por supuesto lo firmaron los líderes, lo explico en un momento. Si leemos detenidamente el versículo, notaremos que los que hicieron la promesa de obedecer la palabra de Dios fue el pueblo. Pero como deben de ser las cosas, serían los líderes los que la firmarían. El capítulo 10 da la lista, si usted va a la Biblia, el capítulo 10 da la lista de todos los que firmaron. Y fue agradable la lista de todos los líderes, de todos los padres por familia, de todos los líderes de tribu, firmaron. Da la lista de todos los que firmaron. Y es admirable encontrar los nombres de los hombres que habían trabajado para restaurar la casa de Dios y hoy el culto, que estaban estampando su firma, estaban firmando que harían pacto y que lo cumplirían. Yo les he enseñado, y en una predicación reciente lo ratifiqué, que a Dios le agrada, le complace tratar por pactos con los seres humanos. Y en esa predicación les hablé de la diferencia entre misericordia y pacto. La diferencia entre misericordia y pacto. Me gustaría hacer un repaso, pero el tiempo me va ahogando. Hoy, cuando nosotros estamos entrando a un nuevo ciclo de nuestros cultos y de nuestra vida espiritual, no solo debemos de comprender la importancia de los pactos con Dios, sino actuar, hacer pactos serios y responsables con Él. Los pactos valen más que la misericordia, hermano. Porque Él tiene misericordia ¿de quién? Del que está más arruinado, del que está más enredado. ¿De quién tiene misericordia Él? Del que quiere tener misericordia. Pero el pacto ya es un convenio que hay en ambas partes. Sobre el versículo que leímos, me agrada la palabra, la declaración, hacemos fiel promesa. ¿Y saben por qué me gusta esto? Hacemos fiel promesa. Especialmente me agrada porque nosotros pensamos que el único que debe de ser fiel es ¿quién? Pero aquí no dice eso. Aquí dice que ellos hicieron fiel promesa. Porque debemos de entender que también nosotros debemos de hacer fieles para cumplir los pactos que hacemos con Dios. Ellos hicieron fiel promesa. Otra actitud y otra actividad que se dio en aquella restauración del culto fue que
se gozaron en la presencia de Dios. Y seguro ya van sintiendo que la predicación va llegando a su final. Se gozaron en la presencia de Dios. En la restauración de aquel culto se gozaron en la presencia de Dios. Nehemías 8, 17 y 18 dice, Nehemías 8, 17 y 18, toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, lo vamos a entender en un momento, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué hijo de Nun hasta aquel día en que se restauró el culto, no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, todo porque son 7 días, desde el primer día hasta el último, e hicieron fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Hicieron fiesta ellos. Deuteronomio capítulo 16, versículo 13 y otro versículo más, dice, la fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Según los ordenamientos de parte del Señor Jehová para Israel, estos exclusivamente deberían celebrar 3 actividades al año, llamadas también fiestas. Pero solo 2 tenían el carácter de fiesta, porque una era la Pascua, y aunque tenía que tener alegría, eso solo era posteriormente. Y una de ellas era la fiesta de los tabernáculos, llamada también la fiesta de los primeros frutos y Pentecostés. Ahora, ¿en qué consistía esta fiesta? Esa fiesta consistía en hacer tiendas de rama al frente de sus casas y en el mismo atrio del templo, y allí realizar expresiones y actividades de alegría y de júbilo. ¿Se imaginan aquello? Haciendo ramadas, porque en ellas harían expresiones de alegría, de júbilo, porque esta era una fiesta que se daba por ocasión que ya estaban recogiendo los frutos, las cosechas. Levítico 23, 33 dice, y el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el día 15 de este mes es la fiesta de los tabernáculos. Se celebrará al Señor por 7 días. Durante los 70 años que duró el cautiverio, lo dije al inicio de la predicación, Israel no tuvo fiestas. Pero hoy que ya había regresado a su tierra y que el templo ya había sido reedificado y también el culto había sido restaurado, hoy debían de tener especialmente la fiesta de los tabernáculos, y en efecto hicieron sus enramadas y se alegraron. Y aquí estamos nosotros después de 5 meses, y yo no quiero decir lo que estaba pensando decir, después de 5 meses que algunos nos acomodamos, y que otros, después de 5 meses que dejamos de congregarnos, y que esta casa quedó solitaria, y hoy, por misericordia de Dios, nos hemos vuelto a reunir. Debemos de alegrarnos y gozarnos, especialmente por causa de Dios, por causa del Espíritu Santo y por causa de la oportunidad que Él nos está dando. El pueblo dice amén. Y vamos a elevar una ofrenda.